vamos a viajar a 1998. Hay que imaginarse ese momento. El grunge está de capa caída y el nuevo milenio digital empieza a asomar la cabeza. Pues justo ahí, en medio de todo, una banda saca un disco que, bueno, lo iba a cambiar absolutamente todo. Sí, estamos hablando, cómo no, de Version 2.0 de Garbage. Muy buenas, ¿qué tal? Venga, que nos vamos de viaje al sonido de fin de siglo. Hoy le metemos mano a un disco que fue una auténtica bomba. Y ojo, que no lo hacemos solos. Todo este análisis viene del currazo del blog La Playlist del Yello, que son quienes nos van a llevar de la mano por esta joya. Y para entender bien de qué va toda esta movida, vamos a dividirlo en 5 puntos clave. Hablaremos de la presión de sacar un segundo disco, de la revolución digital que montaron, de ese sonido tan ansioso que tenían, de la jefa Shirley Manson y, claro, de cómo les fue al final con todo esto. Venga, pues vamos al lío. Después de un primer disco que lo petó, la presión que tenía Garbage encima era de verdad brutal. Todo el mundo de la música estaba con la lupa puesta preguntándose si serían capaces de repetir semejante éxito. Y esa era la gran duda que flotaba en el aire. A ver, ¿esto era una banda de verdad con futuro o era simplemente el juguete de unos productores muy famosos que se aburrían en el estudio? La cuestión era esa. ¿Iban a ser flor de un día o había algo más ahí? Y esta idea era su gasolina. Versión 2.0 era su examen final. Hay que pensar que Butch Vig, uno de ellos, venía de producir ni más ni menos que el Nevermind de Nirvana. El mundo necesitaba saber que Garbage no era su proyecto paralelo, sino una banda con entidad propia. Este disco, vamos, era su declaración de independencia. Y si querían demostrar que eran únicos, qué mejor manera de hacerlo que rompiendo con todo. Pasemos al apartado técnico, porque este álbum fue una auténtica revolución. Su forma de usar la tecnología digital fue, más que nada, una declaración de intenciones. Y aquí viene lo bueno, el contraste. Pensemos un poco, estamos en plena época del grunge, donde todo tenía que sonar auténtico, crudo, real. Y de repente llega Garbage y dice, pues nosotros vamos a retorcer el sonido en un ordenador. Y sin ningún tipo de complejo. Que esto lo dijera el tío que acababa de producir Nevermind, pues fue una locura, un bombazo para la peña. Para que nos hagamos una idea, Pro Tools era lo más puntero del momento. Era básicamente tener un estudio de grabación entero metido en un ordenador. Y Garbage no solo lo usó, es que lo llevó al límite. Llegaron a meter hasta 120 pistas de audio en una sola canción. Fue una apuesta tecnológica total, que claro, definió su sonido para siempre. Y esto explica perfectamente cómo trabajaban. Su método estaba totalmente inspirado en el mundo de los remixes. Lo que hacían era desmontar una canción hasta dejarla en los huesos, a veces solo con la voz de Shirley, y a partir de ahí la reconstruían desde cero. Metían capas y capas de guitarras procesadas, ruidos, loops, de todo. Una técnica que aprendieron remezclando a gigantes como U2 o Nine Inch Nails. Bueno, y ahora vamos a ver cómo toda esa tecnología se mezcló con influencias del pop más clásico para crear un sonido que captaba a la perfección la ansiedad de aquella época, la del final del milenio. Y aquí está la genialidad, la jugada maestra. No se limitaban a samplear y ya está, ¿qué va? Lo que hacían era coger estas canciones pop súper conocidas y las pervertían, les daban una vuelta de tuerca brutal. Una canción que era una súplica de amor, de repente en sus manos se convertía en un himno sobre la paranoia. Es que es una pasada. Pura inteligencia posmoderna. Claro, entre tanta máquina, tanto ordenador y tanta producción sofisticada, tenía que haber un corazón humano. Y ese corazón, sin ninguna duda, era la voz y la pluma de Shirley Manson. Estas palabras de la propia Shirley lo dicen todo. Definen perfectamente de qué va el disco a nivel de letras. Es la historia de alguien que sobrevive, que crece y que mira atrás a todo lo que ha superado y lo hace con una confianza nueva, casi con incredulidad. Y este es un punto importantísimo. Este fue el primer disco donde Shirley Manson escribió todas las letras. Y eso lo cambió todo. El álbum se volvió muchísimo más personal, más directo. Sus letras, que hablaban de paranoia, de decepción, chocaban de frente con las melodías pop. Y esa tensión tan bestia es lo que la convirtió, para siempre, en un icono. Y después de todo este curro, de toda esta innovación y de arriesgarse tanto, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionó el mundo? Pues para resumir, fue un éxito absoluto que colocó a Garbage en el Olimpo de la música. Empecemos por las cifras, que no engañan. 4 millones de copias vendidas en todo el mundo. Es una auténtica barbaridad. Versión 2.0 no solo funcionó, es que fue un gigante comercial, la prueba de que su apuesta, tan arriesgada, había conectado con el público a lo grande. Y el dominio fue mundial. Se pusieron número 1 en mercados tan potentes como Reino Unido y Francia, y se marcaron un puesto 13 muy sólido en Estados Unidos. Garbage en ese momento estaba en la cima del mundo.
Y por si fuera poco, la crítica se rindió completamente. 4 nominaciones a los Grammy, nada menos. Y no a cualquier cosa, sino a Álbum del Año y Mejor Álbum de Rock. Este es el tipo de reconocimiento que te dice que no solo has vendido mucho, sino que has creado una obra de arte. Y para terminar, vamos a dejar una reflexión en el aire. A ver, el sonido de Version 2.0 era tan perfecto, tan pulido, tan digital, que es casi como si hubieran llegado a un límite. Y en la música, ya se sabe, siempre hay una reacción. ¿No será que toda la movida de rock de garaje que vino después, con bandas como The Strokes y su sonido más crudo, fue una respuesta directa a esta superproducción de Garbage? Es para pensarlo, ¿eh? En fin, un disco que no solo fue una foto perfecta de su época, sino que además abrió la puerta a todo lo que vino después. Y nada más, recordar que todo este viaje ha sido posible gracias al fantástico análisis de la playlist del Yello. No dejen de visitarlos, nos vemos en la próxima.